lectura en el verso 24 en el nombre de nuestro amado Señor. Dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Gloria a Dios. Leemos este último versículo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Gloria al Señor. Toma asiento, hermano. Vamos a ir al mensaje del día de hoy, que está titulado de la siguiente manera: ¿qué haremos con nuestra fe? Es el tema, es la pregunta que tenemos para el día de hoy. ¿Qué haremos con nuestra fe? La fe es la base fundamental del cristianismo. Es la base fundamental de los hijos de Dios. Sin fe, dice su misma palabra, que es imposible agradar a Dios. Vale decir que la fe es el punto inicial de todo creyente. Si no hay fe, ante Dios no hay absolutamente nada. Si no hay fe, para Dios realmente no existe nada. No existe nada en la persona que no tiene fe. Porque la fe es el punto de inicio, el punto de partida para entrar al reino de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vale decir que no quiere decir que tan solamente la gente que se congrega en la iglesia puede agradar a Dios, sino que la gente que tiene fe en el Señor, esa fe genuina, esa fe verdadera en Dios, puede llegar a agradarle a Él. No necesariamente todo aquel que está dentro de una iglesia tiene verdadera fe delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay otros que no solamente siguen la religiosidad o la creencia, o siguen con un linaje, digamos, de credo, pero no una fe certera, una fe genuina, esa fe que nuestro Señor busca. Y en la vida del creyente, del Hijo de Dios, del cristiano, el punto de partida siempre va a ser la fe. Siempre va a ser la fe, porque con el corazón creemos para justicia, dice su palabra, ¿verdad? Y con nuestra boca confesamos para fe. Por lo tanto, es importantísimo la fe en el creyente. Muy, muy importante. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es: ¿qué vamos a hacer con nuestra fe? ¿Qué vamos a hacer con ese punto de partida? Con ese desde que comenzamos, que es la fe. ¿Qué vamos a hacer con esta fe? ¿La fe sirve para algo? ¿No sirve para nada? La fe, por supuesto que sirve para algo. Por supuesto que la fe es lo más importante que tiene el creyente. La fe en nuestro Señor es el punto de partida y es la entrada, el ticket para ingresar y para obtener una salvación que no nos pertenecía. Sin fe es imposible que el ser humano pueda ser salvo, porque debe confesar con su boca que Jesucristo es el Señor y en el corazón entender y comprender que por medio de solamente el sacrificio de nuestro Jesús podemos nosotros ser salvos. Y la fe es un punto importante en la vida del creyente. ¿Cuántos tienen fe? Gloria a Dios. Yo creo que todos entendemos esto. Yo creo que todos comprendemos esto, de que la fe es fundamental en la vida del creyente. Y la palabra, como bien les comentaba, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. A partir de la fe se va construyendo la vida del creyente. Y así debe ser. Y así debe ser. A partir de la fe tiene que ser construida tu nueva vida. Si usted vivió una vida pecaminosa en un pasado, si usted estaba viviendo en delitos y en pecados y conoció a Cristo cuando joven, conoció a Cristo cuando adulto, conoció a Cristo ya anciano, pasado de años, déjeme decirle que desde que usted conoció a Dios, su vida vuelve a comenzar. Y vuelve a comenzar desde un punto de inicio que es la fe. Ya no empezamos a vivir por vista, sino que empezamos a vivir por fe. Ya no comenzamos a vivir por vista, ya no seguimos viviendo por vista como vivíamos antes de conocer a nuestro Señor, sino que ahora comenzamos a vivir en fe. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso, vivir en fe, no tan solamente
quiere decir que nosotros creamos tan solamente, sino que la palabra de Dios, vamos a ver el día de hoy que nos demanda algo más. No es tan solamente una fe y me quedo con los brazos cruzados y ya estoy listo. Y tengo la vida eterna y ya tengo todo listo, y ya mi vida en Cristo es nueva, sino que la palabra me enseña que esa fe debo ponerla por obra. Debo hacer obras con la fe. Y eso es algo diferente. No se rivalizan entre las dos cosas. Fe y obras no son rivales, no son antónimos, no son opuestos, sino que fe y obras son complementarios. Vale decir que la fe que nosotros tenemos, ese punto de partida, ese inicio, esa base por la cual nuestra nueva vida en Cristo comienza, debe ser apoyada por nuestras obras también. La fe y las obras no son rivales, no son opuestos, sino que deben existir una como la otra. Y eso es muy, muy importante en la vida del creyente. Pablo, desde un inicio, hablaba acerca de la fe y que nosotros, si bien no somos salvos por las obras, eso está claro, somos salvos mediante la fe en nuestro Señor, ¿verdad? Mediante la gracia que Jesucristo y mediante la fe nosotros podemos ser salvos, mas no podemos ser salvos por nuestras obras. No podemos ser salvos por nuestras obras si no tenemos fe. Porque el punto de partida de todo creyente es la fe en nuestro Señor. Pero sí somos salvos para buenas obras. Pero sí somos salvos para poder a partir de nuestra fe generar buenas obras al mundo, a nuestra vida, a los demás, a nuestra familia. Sí somos salvos para buenas obras. ¿Verdad? Así es como dice la palabra de Dios. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Y esas buenas obras no es porque yo soy bueno, no es porque yo soy una persona amable, no parte de mi carisma, no parte de mi caridad humana, sino que parte desde la fe que yo tengo. Sino que parte desde la raíz, desde la sustancia que es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios me exige, me enseña a yo poder obrar de cierta manera. No a obrar de la manera que yo considero prudente, no a vivir mi vida de lo que yo considero correcto, sino que a vivir mi vida de la manera que la palabra de Dios me enseña. ¿Y cuántos creen en la palabra de Dios? Si creemos a la palabra, si entendemos y creemos a la palabra de Dios, es porque tenemos fe en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo entendía muy bien esto. Y él enseñó que no por obras somos salvos, sino que por medio de la fe somos salvos. Pero Santiago, mucho después de Pablo, comenzó a enseñar lo que acabamos de leer ahora, que la fe sin obras es muerta. Vale decir que el inicio que enseñó Pablo, que la fe es vital para la salvación del creyente, es importante y es el punto de partida. Pero Santiago también, por medio del Espíritu, nos enseña también que las obras del creyente tienen que estar basadas en nuestra fe. Vale decir que nosotros en nuestra vida vamos a obrar conforme a la cantidad de fe que nosotros tengamos. Si nosotros no entendemos bien la palabra de Dios o no estamos viviendo en fe, no vamos a tener absolutamente ninguna obra en nuestras vidas. Si nosotros entendemos y nuestra fe es grande, nuestra fe es sólida, es potente, vamos a obrar conforme a esa cantidad o conforme a esa calidad de fe que nosotros tengamos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y Santiago les habla y escribe esta carta, su carta misma que lleva su mismo nombre de Santiago, a creyentes que ya llevan un poco más de tiempo. Si usted empieza a leer Santiago, va a encontrar muchas exhortaciones, pero se va a dar cuenta que no es lo mismo que habla Pablo. Pablo comienza desde un inicio, moldeando, abriendo un camino para el creyente, para los gentiles que no conocían, y comienza a asentar las bases verdaderas del cristianismo. Santiago ya comienza desde un desde. Ya comienza desde lo que Pablo entregó, desde lo que Pablo exhortó, y comienza ya a hablarle a un creyente más maduro, a un creyente que lleva más tiempo. Y aquí es cuando Santiago pone en su carta y les habla a los creyentes y les habla acerca de esto, de que la fe sin obras es muerta. Vale decir que ya no se exige tan solamente creer en Dios, que es la parte fundamental, que es el inicio, que es sumamente vital, sin que lo otro no pudiese existir.
ya no habla tan solamente desde ese inicio, sino ya que ya Santiago nos exhorta y nos pide algo más. Porque la voluntad de Dios es esta, es lo que dice su palabra. Ya no basta tan solamente con la fe, sino que aquellos creyentes que ya han comenzado, ya han madurado, ya han entendido la palabra de Dios, nos está exigiendo el Señor obras que sean justificadas con nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen fe en este lugar? Gloria al Señor. ¿Y cuántos podemos ver la fe que nosotros tenemos en nuestra vida? ¿Cuántos dicen que tenemos fe? Bueno, la pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Si hay fe en el creyente, tienen que haber obras. Y yo le pregunto, ¿dónde está su fe? ¿Cómo yo puedo ver su fe? ¿Cómo yo puedo decir que realmente lo que usted cree, que realmente lo que usted piensa, que realmente lo que usted dice y ha aprendido durante todo este tiempo, cómo lo puede ver la gente allá afuera? La gente allá afuera no puede leer, escuchar su corazón, no puede ver sus pensamientos, no puede ver su convicción, no puede ver todos los versículos que usted se ha aprendido. La gente afuera va a ver la fe por medio de las obras. Entonces yo le pregunto, ¿cómo yo puedo ver su fe? Si usted me dice que tiene fe, demuéstremelo. ¿Cómo lo va a demostrar? Es imposible que lo demuestre teniéndolo acá. Es imposible que usted refleje su fe si se queda encerrada acá. Si se queda encerrada acá. Si usted quiere que su fe sea perfeccionada, y ya lo vamos a leer más adelante, sea perfeccionada y su fe sea visible, y que Dios se agrade de su fe, tiene que haber obras. Tiene que haber obras. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. No fuimos salvos por obras, sino que fuimos salvos para buenas obras, como dice en Efesios capítulo 2, verso 8. Y la palabra de Dios en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, recalca la importancia de las obras, lo importante que son las obras en el creyente. Obras basadas, por supuesto, en nuestra fe, basadas en la fe genuina, en la fe verdadera de la palabra de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? De no haber obras en nuestras vidas, de no haber estas obras que reflejan nuestra fe, nos volveremos y nos estaremos pintando como unos verdaderos religiosos, como unos auténticos y verdaderos religiosos. De no haber obras en nuestras vidas, vamos a ser exactamente igual que los fariseos, que los saduceos, que los escribas, que todos aquellos religiosos que incluso hoy en día están allá afuera, que conocen de Dios, que saben de Dios, que creen en Dios, pero sus vidas lo niegan rotundamente. Que sus actos y su manera de vivir lo niegan rotundamente. Y ellos dicen tener fe. Y ellos entienden, y yo no dudo que ellos entiendan la palabra de Dios, que conocen la palabra de Dios. No se duda de eso, porque los fariseos comprendían muy bien la palabra de Dios. El Antiguo Testamento lo conocía al revés y al derecho. La Tanaj, el Pentateuco, los 5 primeros libros también lo conocían de una manera tremenda, lo sabían de memoria. Vivían sus vidas en sinagogas aprendiendo todo, lo comprendían, lo entendían, pero no vivían con fe, no vivían en obras, sus obras negaban todo lo que ellos creían. ¿De qué manera nosotros no nos hacemos religiosos como estas personas, como estos ejemplos, como la gente allá afuera? Es con obras de fe. De esa manera vamos nosotros realmente a ser hijos de Dios con fe genuina y no volvernos religiosos como la palabra nos ha enseñado muchas veces. Gloria al Señor. Si uno realmente ve y puede ver la fe que hay allá afuera, entre comillas, esta fe, porque la gente dice que tiene fe para todo, se ha dado cuenta, tiene fe para absolutamente todo, cosa que lógicamente no es bíblico, cosa que la única fe verdadera es la fe en nuestro Señor Jesucristo y nada más. Cosa que la única fe verdadera y genuina la encontramos en la palabra de Dios. Y no lo que nos diga una persona afuera, no lo que nos diga el gobierno, lo que nos diga cualquiera sea de las ideologías, sino que la única fe verdadera es la que está en Cristo Jesús. Y podemos ver mucha fe,
Muchos tipos de fe, si usted quiere llamarlo así. Gente que tiene fe en como una especie de fe humana. No sé si usted lo ha escuchado. Y se llena de positivismo siempre. Y uno dice yo he escuchado muchas veces cuando uno está en los trabajos o en la vida secular y dice, no, hay que creer que nos va a ir bien. Hay que tener fe porque nos va a ir bien. Y nos tiene fe porque tiene fe y porque tiene fe y porque quiere que le vaya bien nomás. Esa es una fe humana. No es una fe fundamentada en absolutamente nada. Es una, entre comillas, fe humana, tan solamente deseando que le vaya bien en la vida, que le vaya bien en el día, que le vaya bien en las cosas. Pero no hay absolutamente ninguna justificación de ello. ¿Cuántos dicen amén? Siendo que la palabra de Dios, siendo que la fe en nuestro Jesús es la fe más racional que existe en el planeta. Es la fe más justificada que existe y existirá por los siglos de los siglos. Porque tenemos algo que nos fundamenta. Porque tenemos algo que nos avala. Algo que nos da todo el criterio real, que es la palabra de nuestro Señor. Y no tenemos esa fe humana. No decimos que nos va a ir bien porque nos va a ir bien simplemente. No nos llenamos de positivismo ante la vida. No enfrentamos la vida con esa fe humana de siendo positivo, de que hay que tener fe para que nos vaya bien las cosas, sino que vivimos con otra fe. Vivimos con la fe que está escrita en la palabra de Dios, con la fe en nuestro Señor Jesucristo, que nos dice en Romanos 8:10, si no me equivoco, que dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán para bien. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Existen otra fe muy rara, hermanos, místicas de hecho. Aquella gente que cree en el tarot, aquella gente que cree en el horóscopo, aquella gente que tiene fe en un montón de cosas, hermanos, tan raras que podemos ver en el tiempo de hoy. Gente que se medra por leer el diario, por prender la tele en los matinales y ver qué es lo que tiene para futuro en este día, en esta semana. Es increíble, hermano. Y hay gente que tiene esta, entre comillas, fe rara, mística, que no se fundamenta en absolutamente nada. Hay otra fe que también es la fe muerta, que es la que acabamos de leer acá. Es aquella fe que tiene conocimiento de Dios, que sabe la palabra de Dios, pero que no hay obras en medio de ella. Esa fe que es solamente teoría. Esa fe que es de manual. Que lo sabemos al revés y al derecho. Que lo entendemos. Que lo hemos repasado una y otra vez. Que lo hemos leído una y otra vez en la Biblia. Pero no genera ningún cambio en nosotros. Y no hay absolutamente ninguna obra a partir de esa fe que hemos adquirido. Gloria al Señor. Es esa fe que de repente en ocasiones manifiesta incredulidad. Dependiendo del contexto en el cual está viviendo. Que entiende la palabra de Dios perfectamente. Que se sabe los salmos, que Jehová es mi pastor, nada me faltará, que descansaré en Él, que en Él es que habita bajo el abrigo, ¿verdad? La sombra del Omnipotente. Se sabe absolutamente todos los salmos de memoria, pero cuando llega el momento de que crujen los dientes, en los momentos donde llega la desesperación, no pasa absolutamente nada. Porque es una fe muerta. Es una fe de memoria, de manual, que se adquirió en las reuniones y al momento de salir se fumó. Que lo que entró por un oído salió por el otro y ahí está, y ahí se quedó. Esa fe muerta que no tiene ninguna obra en nuestras vidas. ¿Y cuántos creyentes tienen esta fe muerta? Ayúdenos el Señor. Pero por otra parte está la fe viva. Esa fe que no tan solamente la entiende, que no tan solamente la comprende y la memoriza, sino que también la lleva por obra. Lleva por obra y vive su vida conforme a esa fe. Gloria al Señor. Esa fe que lleva un fruto, que lleva una vida en obediencia delante de Dios. Una fe que cuando llega a un contexto complicado, malo, cuando vivimos los valles, las sombras, cuando vivimos las tristezas, los dolores y las malas noticias, es cuando llega esos momentos y esa fe viva en el creyente persevera hasta el fin. Persevera sin titubear, sin dudar, sin desfallecer, porque la fe
lo lleva a superar toda barrera humana. Lo lleva a dejar de mirar lo que nosotros estamos viendo a través de nuestros ojos y comenzar a vivir por aquellos que no vemos, por aquello que no vemos por vista, sino que vemos por fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos quieren tener esa fe? Gloria al Señor. Si usted quiere ver esa fe en su vida, tiene que mirar sus obras. Tiene que ver su vida simplemente. Si quiere ver cómo está viviendo, bueno. Si quiere ver cómo está su fe delante de Dios, bueno, vea cómo está obrando. Vea cómo está viviendo. Vea si la desesperación, si el estrés, si la amargura inundan su vida, si ya quieren tirar absolutamente todo por la borda, vea ahí realmente si su fe es genuina o no es genuina. Gloria al Señor. ¿De dónde se explica nuestra fe? Yo les explicaba que hay mucha fe humana que se llena de positivismo simplemente, de fe mística y rara que no sé de dónde sale, pero que la gente tiene depositada su confianza en ellos. No está fundamentada en absolutamente nada. Pero nuestra fe, la fe verdadera, la fe viva, está justificada en la palabra de nuestro Señor. Y lo que dice su palabra, yo lo creo. Y lo que dice su palabra de tapa a tapa, yo lo creo. Aunque esté en contra de lo que el mundo diga, aunque esté en contra de lo que los colegios entreguen, de lo que las universidades enseñen, lo que dice la palabra de Dios, yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Si el hombre tiene que ser casado con una mujer, yo lo creo. Así tiene que ser. Y no va a variar en absolutamente nada. Si la palabra de Dios dice que Dios creó el hombre y la mujer a su imagen y semejanza, yo lo creo. Si la palabra de Dios dice que Él en 6 días hizo la creación completa, yo lo creo con todo mi corazón. Yo no creo en la evolución, yo no creo en el Big Bang, yo no creo en la generación espontánea, yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Porque la fe, Romanos 10, 17 dice, así que la fe es, ¿por qué? Por el oír, es por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué mayor fundamento, qué mayor justificativos tenemos ante esto, sino que viene de parte de Dios? Es la palabra de Dios, no es la palabra de cualquier hombre. Gloria a nuestro Señor. Y la palabra también nos enseña que esta fe viva, esta fe en obras, y la fe de todo creyente, tarde o temprano, va a tener que ser puesta a prueba. Tarde o temprano. Dios quiere ver en nosotros una fe que sea a prueba de balas. A prueba de balas, a prueba de golpes, a prueba de tempestades. Esa es la fe que Dios busca en nosotros. Y es esa fe que tiene que ser sometida a prueba. Nuestra fe tiene que ser sometida a prueba delante de Dios, porque de otra manera, si no somos probados de Dios, ¿cómo Dios va a ver en nosotros si realmente hay fe en nosotros o no? Si es una fe viva o no. Porque la fe tiene que llevar obras en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tienen que haber obras en nuestras vidas que manifiesten nuestra fe. Cuando Juan el Bautista, allí en el libro de Mateo, cuando predicaba, cuando bautizaba, cuando dice su palabra de Dios, que él exhortaba y decía este mensaje: se ha acercado el reino de Dios a vosotros, arrepiéntanse. Dice la palabra que iba a los alrededores de Jerusalén, de Judea, y predicaba la palabra de Dios y bautizaba también, ¿verdad? Bautizaba por arrepentimiento a aquellos que creían la palabra del Señor, de ese mensaje poderoso que decía Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que no tan solamente llegaba gente incrédula, gente que no conocía de Dios y aceptaban el mensaje, sino que muchos fariseos también llegaban a ese momento cuando Juan el Bautista bautizaba a la gente. Y Juan el Bautista entendía que esas personas, que ya eran doctas de la ley mucho, entendían el espíritu que ellos traían. Y lo primero que al ver Juan el Bautista a los fariseos cuando se acercaban, a los saduceos cuando se acercaban a él, cuando él bautizaba, él le decía a ellos, insensatos le decía. Y les dice también, haced primero
frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentíos y haced primero ustedes, fariseos que se las saben todas, haced primero frutos dignos de arrepentimiento. Para que lo que haga Juan el Bautista, si está bautizando, sea genuino, sea real. El bautismo también, de hecho, hoy en día, no podemos bautizar a cualquiera, ¿verdad? No podemos llegar y llega uno con la emoción y listo, lo bautizamos a las aguas y listo. Pasa un mes, pasa 2 meses y es la misma persona desde que comenzó y entró a las aguas. Debe haber una muestra, debe haber una obra, debe haber algo que nos diga que realmente esa persona está arrepentida. Algo que nos señale realmente que esa vida quiere cambiar. Y es así también. Este mismo ejemplo es en el creyente. Si Dios quiere ver nuestra fe, tiene que haber algo, una muestra, una prueba que dé indicio de que nuestra fe es genuina. Tiene que haber algo que Dios pueda ver que realmente hay una fe genuina en nosotros. Y por eso que Dios pone a prueba nuestra fe, para que la mostremos por obra. Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 6 al 7. Nos enseña el apóstol Pedro y dice en el verso 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, es necesario que seamos afligidos, hermanos. El dolor, el sufrimiento es parte de un cristiano. Es parte de la vida del creyente, porque tiene que ser sometida a prueba nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y ahora nos dice, ¿para qué? Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, amén. No dice para que sea sometido nuestro conocimiento. No es para que sea sometido lo mucho y lo poco que nosotros sepamos de la palabra de Dios, sino que para que sea sometida nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, y le da este adjetivo, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y vuelvo al versículo que había leído anteriormente, sin fe es imposible agradar a Dios. Para que su fe agrade a Dios, para que sea muestra de alabanza y de gloria a nuestro Señor Jesucristo, debe ser sometida a prueba, para que esa fe sea genuina. Y el mayor ejemplo, o uno de los grandes ejemplos, es Abraham. Es Abraham, que tuvo que ser sometido a una prueba que todos conocemos, para que su fe sea realmente una fe genuina y una fe viva. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hebreos 11, 17. Hebreos habla acerca de la fe en todo ese precioso capítulo. Y en el verso 17 dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, cuando tuvo que pasar por diversas pruebas, porque tuvo que ser sometido a prueba la fe de Abraham, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Amén. Tuvo que ser probado. Abraham fue conocido o es conocido como el padre de la fe, ¿verdad? Él fue conocido o él es conocido como el padre de la fe, uno de los patriarcas más importantes para Israel. Gloria al Señor. Y nosotros, ¿cómo sabemos que Abraham tiene esta fe? ¿Cómo podemos saber que nosotros y cómo podemos entender que Abraham es merecedor de este título que el pueblo de Israel tiene delante de él y la humanidad como padre de la fe? ¿Cómo podemos saber? Porque podemos saber lo que él pensaba, porque podemos saber lo que él sabía, porque podemos entender todo lo que él adquirió, quizás o vio o escuchó. No,
¿Cómo sabemos que Abraham realmente tenía este tipo de fe, este calibre de fe para ser llamado padre de fe? Por sus obras. Por sus obras sabemos que Abraham puede ser llamado padre de la fe y, como dice la palabra de Dios, amigo de Dios. Por sus obras. Porque es la obra, la manifestación de la cantidad de la fe que tenía Abraham. Porque nuestra fe va a tener que ser manifestada en obras. Porque de otra manera no vamos a tener fe y vamos a ser religiosos simplemente. Gloria al Señor. Él fue probado a causa de su fe. ¿Y quién prueba? ¿Quién prueba? ¿El hombre? ¿Quién prueba? ¿La familia? ¿Quién prueba? ¿El trabajo? No, prueba Dios. Dios es quien prueba. Y Dios es quien busca esa fe genuina, esa fe viva. Por medio no tan solamente de nuestra creencia, sino que también por medio de nuestras obras. De nuestras obras. Y Dios permite las cosas para probar nuestra fe. Hay gente que no entiende lo que está viviendo. Hay muchos creyentes que no entienden por qué están pasando lo que están pasando. Hay mucha gente que se cuestiona y le pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Permites que yo viva esto? O hay otra gente que pregunta, ¿para qué, Señor? Estoy viviendo lo que estoy pasando. Bueno, aquí tiene la respuesta. Dios es quien prueba nuestra fe. Vale decir que todo, absolutamente todas las cosas está bajo el control de nuestro Señor. Él tiene el control. Dios tiene el control de todas las cosas. Y Él permite que las cosas pasen para que nuestra fe sea aprobada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a desmayar? ¿Qué vamos a hacer? No vamos a obrar absolutamente nada y nos vamos a echar a morir. Discúlpenme la expresión. No. Tenemos que obrar en fe. Tenemos que vivir en fe. Tenemos que vivir en la fe que nuestro Dios ha puesto en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Él tiene el control de todas las cosas y Él permite que sucedan las cosas. Él tiene el control de absolutamente todo. Gloria al Señor. Cuando no hay una fe viva y hay una fe muerta, las circunstancias los van a hacer retroceder. Las circunstancias los van a hacer incluso a renegar de la fe en muchos casos. A desviarse del camino de Dios. A tirar por la borda todo lo que aprendió. Eso pasa cuando las circunstancias son tan fuertes y la fe del creyente es tan, pero tan muerta, que no es capaz ni siquiera de enfrentar las situaciones y de vivir en esperanza. El cristiano no puede vivir sin esperanza. Es una contradicción a toda la regla. Es una contradicción del porte de que usted quiera poner. Es imposible que un cristiano viva sin esperanza. No podemos vivir como los que no tienen esperanza allá afuera, sino que tenemos que vivir en fe. Y nuestras obras tienen que reflejar lo mismo. Gloria al Señor. Vamos a ir a Santiago capítulo 2, versos 20 y 22 y vamos a leer dos personajes. Uno de ellos, Abraham. Ya lo leímos, pero ahora específicamente en el verso de la carta de Santiago. Les recuerdo que Santiago habla a partir de un creyente que ya es maduro, que ya entiende más del Evangelio y habla acerca de la fe y las obras. En el verso 20 de Santiago capítulo 2 dice, mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y dice ahora, no fue justificado por las obras Abraham. Y aquí leemos algo interesante, porque dice que él fue justificado también por las obras, ¿cierto? No tan solamente por la fe. ¿Me está entendiendo? Ya cuando cruzamos esa primera línea, que es la fe como salvación, como el punto de partida, ya Dios comienza a ver nuestras obras. Y en el verso 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham? O sea, las obras toman importancia. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre
el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? O sea, no basta la fe solamente. O sea, la fe no es con que tengo fe y ya, y listo. Sino que dice, ¿no ves que la fe actuó conjuntamente con sus obras? O sea, fe y obras no son rivales. O sea, fe y obras no están separadas. Fe y obras van de la mano, juntamente, juntas. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y mire, y lo que vamos a leer es un bombazo. Es un bombazo, una cachetada realmente para todos los religiosos. Dice, y que la fe se perfeccionó por las obras. ¡Wow! O sea, la fe de Abraham primero actuó conjuntamente con las obras. Actuaron las dos de la mano cuando ofreció a Isaac. Cuando Abraham fue sacado de Ur de los Caldeos y tuvo que ir a sacrificar a Isaac, Dios desde el inicio nunca le dijo por qué tenía que salir. Él le dijo, cuenta las estrellas en el cielo, así va a ser tu descendencia. Y todo lo que él vaya a caminar, todo eso va a ser de Abraham. Pero jamás le dijo desde un inicio que Isaac tenía que ser sacrificado. Más adelante, Dios le dice a Abraham que tiene que ser sacrificado. Abraham nunca preguntó por qué tenía que salir. Nunca preguntó para qué tenía que salir. Nunca se hizo esas preguntas. Él solamente actuó con fe y obró. Y acá nos dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con las obras? Vale decir que nuestra fe tiene que ser perfeccionada. Tiene que ser perfeccionada. ¿Con qué? ¿Con qué? Dígalo usted. Con las obras. Si quiere que su fe sea mayor, sea verdadera, genuina, sea una fe digna de nuestro Señor, tiene que ser perfeccionada con nuestras obras. Vale decir que no basta con decirlo, no basta con pensarlo, no basta con creerlo, sino que tienes que actuar, tienes que poner por obra lo que tú crees. Si dices que Dios es salvador, que Dios es un Dios sanador, vive con ello. Vive creyendo que Dios te va a sanar. Vive creyendo que Dios te va a salvar. Si tú estás pasando por situaciones complicadas y que la economía está muy complicada, vive con que Él es un Dios que nos va a proveer. Que Él es un Dios que va a proveer. Y que esa fe que tú tienes sea perfeccionada con tus obras, como tú vives. Sea perfeccionada para que tenga validez. Gloria a nuestro Dios. Y la fe se perfecciona con nuestras obras. Gloria a Dios. Segundo personaje que habla Santiago en el capítulo 2, versos 24 y 26, es acerca de la ramera Rahab, que era de los versículos, el versículo principal que acabamos de leer. Santiago 2, versos 24 y 26. Nos dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ya le habla a una gente más madura, más entendida en el Evangelio. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, porque no es perfeccionada por las obras. Y la historia de Rahab comienza, aquellos que quizás no la conocen, la historia de Rahab comienza en la época de Josué. En el libro de Josué, en los primeros capítulos, Moisés ya había muerto. Moisés no vio la tierra prometida, pero Josué fue quien entró y comenzó con la misión de conquistar la tierra de Canaán. Josué ya tenía ese mensaje poderoso que Dios le nombra al menos 4 veces, le dice, esfuérzate y sé valiente a Josué. Ya comenzó con esa obra, con esa misión y como líder del pueblo de Israel. Y tiene por misión, una vez entrado en la tierra de Canaán, teniendo el objetivo y el mensaje de Dios en su vida, Josué manda a 2 espías, no son los mismos de antes, por supuesto, porque Moisés ya está muerto. Josué envía a 2 espías a Jericó, a esa tierra, a esa ciudad fortificada,
rodeada de muros, que le hemos cantado 1.000.000 de veces, que no tan solamente por un muro, sino que dice la palabra de Dios que por 2 muros, vale decir el perímetro cercado con uno por fuera y otro por dentro, vale decir, estaba totalmente amurallada, fortificada la ciudad. Y Josué, ya dentro de su mandato, dentro de su objetivo, mandó a 2 espías para que inspeccionasen Jericó, para que tanteen más o menos cómo es la situación. Ya Jehová le había dado muchas victorias al pueblo de Israel. Le había dado absolutamente muchas victorias y tocó el tiempo de entrar a Jericó. Y aquí es cuando entran, estos 2 espías ingresan a la tierra de Jericó y les recibe una ramera llamada Rahab. Una ramera llamada Rahab. Y esta ramera, dice la palabra de Dios, que los acoge, que les da una bienvenida a estos 2 espías, que los hace ingresar a la casa de ellos. ¿Por qué? Porque ya el pueblo de Jericó sabía y olía que el pueblo de Israel se estaba acercando a ese lugar. Y en Jericó ya estaba la conciencia de que el pueblo de Israel, a todo pueblo que iba, los derrotaba a todos. Los hacía añicos a todos porque Jehová peleaba por ellos. Porque Jehová peleaba por Israel. Y Jericó ya entendía esta situación y tuvieron miedo. Tuvo miedo Jericó y por eso se amuralló con estas murallas y formó esta fortaleza para que su ciudad no fuese tocada. Josué 2, capítulo 2, verso 2 al 7 dice, y nos da el contexto de esta historia. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. O sea, el rumor se masificó. Lo que todos decían era cierto. El pueblo de Israel había llegado. El mensaje para el rey de Jericó. Entonces, el rey de Jericó envió a decir a Rahab, a la ramera, saca a los hombres que han venido a ti. O sea, ya habían rumores de que Rahab había recibido a estos 2 espías. Llegó ante los oídos del rey y fue directamente hacia una ramera. Imagínense la información tan exacta que recibió el rey. Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Verso 4. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, dice la palabra de Dios. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, habla Rahab, pero no se supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron. Y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella, dice la palabra de Dios, los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Básicamente, lo que hizo Rahab fue proteger a estos 2 espías. Fue librarlos de estos mensajeros del rey que iban a capturar a estos 2 espías. La pregunta es, ¿por qué hizo esto Rahab? Porque Rahab vivía en Jericó. En otras palabras, es una traición. En otras palabras, es una traición alta al pueblo de Jericó, porque ella era ciudadana de Jericó. O sea, es una traición a su mismo pueblo. ¿Por qué hizo esto Rahab? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la circunstancia de ocultar a los 2 espías? Estaba, en otras palabras, ayudando al enemigo. Claro, estaba ayudando al enemigo, en otras palabras. Y en el verso 9 de la misma historia de Josué, capítulo 2, dice, sé que Jehová, y les habla Rahab a los espías, ya viendo que se fueron aquellos que los venían a buscar. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Mire la fe de esta mujer. Rahab no fue partícipe de los 40 años en el desierto, no fue partícipe del tiempo en que Josué estaba, porque no era israelita, era del pueblo de Jericó. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. O sea, tenían miedo. El pueblo de Jericó tenía miedo porque sabían que el pueblo de Israel, Jehová les daba la victoria siempre ante todo pueblo que se oponía ante ellos.
y ella, siendo una incrédula, entendía esto. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Todos temblaban de terror, de miedo, porque conocían las hazañas que Jehová, Dios de Israel, hacía con los suyos. Conocía y entendía las hazañas que Dios puede hacer con su pueblo. Ella entendía perfectamente todo esto. Y en el verso 10 dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y le habla de algo que pasó hace 40 años atrás. Algo que no era reciente. Está hablando desde Egipto, desde 40 años atrás, antes de que entrasen a la tierra prometida. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, dice Rahab, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios, y mire lo que dice, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Gloria al Señor. Si una incrédula dice esto, ¿cuánto más un hijo de Dios puede decir esto? ¿Cuánto más la fe de un hijo de Dios tiene que ser? Gloria al Señor. Mire como una ramera. Rahab, habitante de Jericó, inconversa, declara con sus labios y pone por obra esa creencia que él tiene, dando al ojo a estos dos espías. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Si hay algo que me impresiona de Rahab es que ella creía en el poder de Dios. No siendo israelita, creía ya en el poder de Dios. Y antes de que sucediesen las cosas, ella ya las veía. Si se dio cuenta, y acabamos de leer en uno de los capítulos, dice que la mujer ya daba por sentado de que esa tierra era parte de Israel. Daba por sentado de que Jehová le había dado esa tierra al pueblo de Israel. Vale decir, estaba diciendo, estaba creyendo, estaba obrando algo que ella aún no veía. Algo que aún no sucedía. Porque eran dos espías los que entraron. Aún no ocurría esa preciosa escena que nosotros ya conocemos, que se derriban los muros de Jericó al dar las 6 vueltas y las 7 vueltas a la séptima, ¿verdad? Aún no sucedía eso, pero Rahab ya entendía que eso iba a pasar. Ya entendía que esa tierra iba a ser de Israel. Y conforme a eso empezó a obrar. Vale decir que su fe no era una fe muerta, era una fe viva. Era una fe con obras, porque antes de que sucediesen las cosas, ella ya estaba obrando conforme a su fe. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Qué tremendo es que la fe muchas veces puede salvarnos la vida. La vida natural, porque la vida celestial ya nos salvó Dios hace mucho tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Pero es increíble cómo la fe puede evitar catástrofes. Todo el pueblo de Jericó, cuando fue la toma de Jericó, fue destruido. Todos, la señal de Jehová era, maten a todos, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a todos, que no quede nada, solamente déjenme el ganado y las cosas preciadas. Nada más que eso. O sea, el destino de Jericó estaba sellado. Sellado. Pero mire cómo es, que el único, o más bien, la única familia que sobrevivió ante la toma de Jericó fue la familia de Rahab. Fue la única, porque por su fe fue justificada. Por su fe fue justificada, por sus obras. Y es increíble, hermano, como cuando obramos en fe podemos evitar tantas cosas. Podemos evitar verdaderas catástrofes, verdaderas malas noticias cuando obramos con fe. Porque Rahab obró con fe, fue salvada su vida y la de toda su familia. Por obrar con fe. En el epílogo de la historia, en el verso 20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes y las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis.
Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Vale decir que los únicos que se salvaron fueron Rahab y su familia. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas. Ya no era más de Jericó. Ahora era parte de Israel. Qué tremendo, hermano, qué tremendo es esta historia. Hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Por esa obra, por aplicar la fe que Rahab tenía, la aplicó y fue salva ella y su familia, y no tan solamente, sino que comenzó a ser parte del pueblo de Israel. Qué tremendo, hermano. Rahab, de hecho, se casó con un personaje de la Biblia que se llama Salmón, curiosamente, que se llama Salmón, israelita, por supuesto, y a partir de Rahab y Salmón nace Boz, marido de quien posteriormente conocemos, quien es Ruth, del libro de Ruth, de quien luego de ella, ¿verdad?, tiene como hijo Isaí, padre de quién, de David. Vale decir que Rahab, una ramera, nada que ver, del pueblo de Israel, es parte del linaje real de Israel. Parte de la genealogía de David. Y mucho más que David, también de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Rahab, mire, la obra de Rahab, lo que hizo Rahab, le cambió su vida totalmente, hermano. Justificada y insertada en la genealogía de Jesús. ¿Ve? Lo que hace la fe primero y las obras, cuando se acompañan las dos, puede hacer un montón de cosas, hermano. Y la pregunta es, ¿qué haremos con nuestra fe? ¿Qué haremos nosotros con nuestra fe? Se lo dejo a usted. ¿Qué haremos ahora con lo que sabemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Usted sabe lo que debemos hacer. Le invito a que se pueda poner en pie, hermano, y damos la gloria a nuestro Dios por este mensaje.